Evaluación de desempeño en la empresa Sudoinca. Integrantes: Sayago Mari, Gamboa Ana, Pico Anjuli, Laporta Jesús, Guillén José, Insua Santiago. En la actualidad, la mejor manera de medir el desempeño es por medio de esta herramienta. Esta realiza un análisis profundo y afinado acerca del rendimiento de cada trabajador. ¿Qué es el desempeño? Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. Uno de los aspectos más importantes dentro de una organización es la práctica de la evaluación de desempeño como herramienta. Es vital para evaluar constantemente al trabajador. La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado, dicho de otra manera, su contribución total a la organización. ¿Cuál es la finalidad de este estudio? Observar el desenvolvimiento en las funciones que el cargo exige, las competencias y ver lo que genera el valor agregado a la organización. Además de explicar los diferentes conceptos relacionados con la evaluación del desempeño dentro de una organización, así como también identificar cómo se realizan los procesos de evaluación de desempeño en Sudoinca, para finalmente proceder a proponer un modelo de evaluación de desempeño basado en sus competencias. Objetivo de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño no es un fin en sí, sino un instrumento, un medio, una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la organización. Para alcanzar ese objetivo básico, la evaluación del desempeño pretende alcanzar diversos objetivos intermedios, los cuales son: idoneidad del individuo para el puesto, capacitación, promociones, incentivo salarial por un buen desempeño, mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados, desarrollo personal del empleado, información básica para la investigación de recursos humanos, estimación del potencial del desarrollo de los empleados, estímulo para una mayor productividad, conocimientos de los indicadores de desempeño de la organización, retroalimentación de información al individuo evaluado, otras decisiones del personal como transferencia, contrataciones, entre otras. Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño se pueden presentar en tres fases. 1. Permitir condiciones de medición del potencial humano a efectos de determinar su plena utilización. 2. Permitir que los recursos humanos sean tratados como una ventaja competitiva de la organización, cuya productividad puede ser desarrollada dependiendo obviamente de la forma de la administración. 3. Ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a todos los miembros de la organización, con la consideración de los objetivos de la organización de una parte y los objetivos de los individuos de la otra. Métodos y tipos de evaluación del desempeño. Existen diversos métodos para evaluar el desempeño humano. Para determinar este desempeño en un gran número de personas se trata de ser equitativos, justos y al mismo tiempo que las personas se motiven. Pero esto ya no es una tarea fácil, por lo cual existen dos métodos, los tradicionales y los modernos. Los modernos surgen de las limitaciones que existían en los tradicionales. Entre los tradicionales tenemos la escala gráfica. ¿Qué es la escala gráfica? Es una tabla donde en las filas se registran los factores de evaluación y en las columnas las calificaciones de evaluación del desempeño. Los factores que se toman en cuenta quedan seleccionados por la organización sin importar el puesto que el trabajador ocupe. Algunos de estos factores a evaluar son puntualidad, liderazgo, calidad del trabajo, buen juicio, creatividad, rapidez de soluciones, entre otros. Normalmente se eligen entre 5 y 10 factores. Y para determinar el nivel de evaluación se utiliza entre 3 a 5 grados. Entre esos tenemos óptimo, bueno, regular, tolerable y malo. Otro de los métodos es la elección forzada. Y este método surge para eliminar la superficialidad que existía en el método anterior. Este consiste en escribir una serie de frases. Dos frases
de manera positiva, con significado positivo, y las otras dos con significado negativo, y el evaluador debe elegir cuál se ajusta más al desempeño del evaluado. Sigue la investigación de campo. Es una de las más completas para evaluar el desempeño y se basa en el principio de la responsabilidad de línea. Requiere entrevistas entre un especialista en evaluación y los gerentes. Y para evaluar el desempeño de estos trabajadores, este método tiene 4 etapas: la entrevista inicial, la entrevista de análisis, planificación de las medidas y seguimiento posterior de los resultados. El método de los incidentes críticos. Se basa en las características extremas que se representan desempeños sumamente positivos o de éxito o negativos o de fracaso. Se ocupa es de los desempeños excepcionales y los factores de evaluación se transforman en incidentes críticos o excepcionales, con el objeto de evaluar los puntos fuertes y los débiles de cada trabajador. Y por último, de los métodos tradicionales tenemos la lista de verificación y se evalúa a través de una relación que enumera factores o checklists. Cada factor recibe una evaluación cuantitativa y este método es una simplificación de la escala gráfica. Entre los métodos modernos nos encontramos con dos. Primero tenemos la evaluación participativa por objetivos o EPPO. Este sistema lo adoptan muchas organizaciones actualmente, ya que involucra a los empleados, los gerentes. También se caracteriza por ser democrático, participativo, incluyente y motivador. Y posee 6 etapas. La primera, el formulario de los objetivos consensuados. La segunda, el compromiso personal para alcanzar los objetivos. La tercera, negociación para las asignaciones de los recursos. 4, el desempeño. Quinto, monitoreo constante de resultados. Y sexto, realimentación intensiva. Ahora, con la evaluación 360, se refiere al contexto general que envuelve a cada persona. Se trata de una evaluación circular de todos los elementos que tienen alguna interacción con el evaluado. Proporciona condiciones para que el colaborador se adapte y ajuste las distintas demandas que le imponen su contexto de trabajo o sus diferentes asociados. Se basa en el empleo de formularios impresos vía Internet, los cuales generan informes individuales que proporcionan las acciones futuras y los planes para la mejora individual. Cada evaluador, inclusive el colaborador del evaluado, recibe un formulario en el cual registra sus respuestas sobre lo evaluado. El gerente o otras 2 personas del mismo nivel y 2 subordinados alimentan el proceso, el cual involucra también la autoevaluación del propio colaborador, proporcionando una constelación de percepciones comparativas. Según Chiavenato en el 2008, la evaluación de desempeño se puede enfocar en el puesto que ocupa la persona o en las competencias que aporta la organización para contribuir al éxito de esta. Y es así que, ¿cómo identificar a quién se debe evaluar? Cuando los supervisores se dan cuenta que no se está cumpliendo con la meta final esperada o que la meta superó las expectativas, se comienza a observar quién será un posible candidato a ser evaluado. Un ejemplo es la Policlínica Táchira, ya que sus áreas de almacén evalúan el desempeño del despachador mediante cuántos viajes realiza, cómo era su actitud ante los productos necesitados de emergencia, como medicamentos, entre otros. Al final de cada mes, este era remunerado mediante la publicación de sus datos en la cartelera del cargo y un bono de eficiencia. Esto hacía que cada operador mejorara su productividad. Para realizar un proceso de evaluación de desempeño, tenemos que tener claro nuestros objetivos y qué parámetros deseamos evaluar. Entre ellos se encuentran aspectos físicos, sociales, psicológicos, habilidades, destrezas, consistencia, desempeño y entre otros. Una parte muy importante es la comunicación que debe existir en todas las partes involucradas, como lo son entre el gerente, supervisor, el evaluador, el evaluado, el sindicato, recursos humanos y el personal solicitado. Un ejemplo puede ser en la UNED, en los cursos de extensión,
de la parte de formación permanente. Los profesores son evaluados de dos formas. La primera es una supervisión a su clase, siguiendo una hoja de evaluación ya diseñada por los supervisores, donde el profesor ya tiene en cuenta que en algún momento de sus 9 semanas de clase él será evaluado para tomar su clase en cuenta. La segunda es una encuesta que se le realiza a los estudiantes cuando el profesor se retira un momento, ya que así se permite promediar la opinión del salón respecto a su tutor. Al final de las pruebas y del curso, el docente con más alta calificación entre ambas pruebas obtiene un reconocimiento monetario y escrito por su desempeño. Después de saber a quién se va a evaluar, quiénes son las partes involucradas y cuáles son los objetivos a evaluar, procedemos a evaluar las competencias requeridas, ya sean las generales o las específicas. Las generales son todas aquellas competencias que no están relacionadas con el puesto directamente, sino están dirigidas a fomentar la cultura y los valores de la organización. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la honestidad, el compromiso, el respeto, entre otras. Y las competencias específicas son competencias necesarias para el puesto de trabajo, que pueden variar para cada puesto, requerir un nivel de exigencia diferente. Por ejemplo, en los cursos de formación permanente, Inglés Adolescentes 1 requiere una habilidad y una destreza en el idioma inglés suficiente para encargarse de un grupo de adolescentes entre 13 y 14 años y enseñarles diferentes procesos, diferentes fórmulas del idioma, para así estos poder presentar un examen y medir su eficiencia. El paso 2. El paso 2 consiste en saber cómo vamos a evaluar al evaluado, claramente. Puede ser según su superior inmediato, una evaluación de 90 grados o una evaluación de 180, donde lo evalúa su superior más los colegas, de 270 grados, donde lo evalúa su superior, sus colegas, más sus subalternos, y una evaluación completa o llamada 360 grados, donde los evalúan todos, es decir, el superior, sus colegas, sus subalternos y sus clientes, ya sean internos o externos, para así finalizar con el análisis de resultados globales e individuales, presentar un informe de resultados que permita tomar acciones. Estas acciones no precisamente tienen que dar hacia el despido de un personal, no, porque la evaluación de desempeño posiblemente puede enfocarse a remuneraciones, ya sean monetarias, ya sean de forma general. Por ejemplo, la empresa Google tiene una calificación de desempeño. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ya que su trabajo mayormente es a través de computadoras, se trazan metas semanales y la persona que obtenga mayor número o que cumpla con las metas semanales obtiene una remuneración en su dinero. Y esta le permite seguir avanzando y optar por remuneraciones, ya sea en viajes, ya sea en días libres, entre otras. Caso práctico, propuesta para la evaluación del desempeño del área de corte de la empresa Sudeinca, implementando el método de 360 grados basado en competencias. Empresa en estudio. Sudeinca es una empresa textil dedicada a la confección de uniformes ejecutivos e industriales, como también ofrece la venta de implementos de seguridad industrial. La organización cuenta con alrededor de 15 empleados, desde administrativos hasta operarios. ¿Cuáles son los procesos a estudiar? En la presente investigación se realizó en el departamento de producción de la empresa, para lo cual se elabora un modelo de evaluación del desempeño laboral basado en competencias con el método 360 grados. Todo esto va dirigido al personal operativo del área de corte.
Para antes realizar el método 360 tenemos que saber de qué trata el área de corte. En ella se realiza el proceso de corte, el cual es el que se encarga del corte de las piezas que conforman la prenda de vestir. Es decir, ejecutado el corte de las piezas, luego se envían al área de costura, empleando máquinas de costura y tareas manuales para obtener ya la prenda confeccionada. Elaboración del modelo de evaluación de desempeño. Planificar. Para poder realizar el modelo de evaluación de desempeño, primero se tiene que determinar el evaluado. En nuestro caso, el evaluado se encuentra en el área de corte y es el operario de corte. Luego se debe realizar una visualización de 360 grados de sus enfoques, y para ello se usa de apoyo el organigrama y el mapa de procesos de la empresa. Como se observa en la figura, el organigrama estructural de la organización, en el cual en el departamento de producción, que es el departamento donde se realiza el estudio, se encuentra el área de corte. Y en esta área vamos a tomar a los operarios de corte, que son los que van a ser evaluados. Como anteriormente se dijo, para realizar el enfoque de 360 grados se tiene que tomar en cuenta al organigrama de la empresa y el mapa de procesos. El mapa de procesos, como se puede observar en la figura, incluye los procesos de transformación, las entradas y las salidas. En el caso del estudio, nosotros estamos tomando un proceso de transformación como lo es el proceso de corte. ¿Y en qué consiste la evaluación de 360 grados? Esta se refiere al contexto general que envuelve a cada persona, es decir, se trata de una evaluación circular de todos los elementos que tienen alguna interacción con el evaluado. En nuestro caso, como se observa en la imagen, el evaluado está en el área de corte y el operario de corte. Todos los elementos que tienen interacción con él se encuentran de manera circular y todos ellos forman parte del departamento de producción, como lo son el gerente de producción, el supervisor, el operario de costura, operario de inspección, operario de limpieza, operario de mantenimiento, el operario de ventas y el operario de almacén. Luego de tener claro el enfoque de 360 grados, se deben definir los objetivos. Se proponen los siguientes: explicar con claridad en qué consiste el método de 360 grados, enfatizar con la confidencialidad y ética el proceso, garantizar a los integrantes involucrados que los resultados del proceso no serán utilizados para ejercer medidas disciplinarias, de manera tal que los formularios sean respondidos de manera honesta. Capacitar a aquellos que participarán en el proceso sobre el propósito, los formatos a utilizar y los roles a desempeñar. Luego de ello se debe formar un comité para la elaboración de la planilla de evaluación. Este comité tiene que estar formado por personas que no estén dentro de los nombrados anteriormente en el recorrido de 360 grados. Además, se contribuye que en esta planilla se contemple competencias, debilidades, fortalezas, opiniones personales de mejora y gestión. A continuación tenemos la planilla propuesta por el equipo. Esta planilla se divide en diferentes partes. Para empezar tenemos lo que es el encabezado. El encabezado debe indicar el nombre del método que se va a realizar. Y con ello también tiene que ir nombrado lo que es los operarios que van a ser evaluados y el área como tal. También tiene que ir nombrado la persona que va a realizar la ejecución de la planilla, a los trabajadores que hayan sido escogidos por la evaluación de 360 grados. Abajo tienen que colocar los datos del evaluado, su nombre y el cargo. Y también tiene que ir añadido su edad y tiempo de antigüedad, que eso puede ser algo muy relevante y de mucha ayuda para importar información. Los mismos datos van a ser agregados por el evaluador, su nombre, su cargo, edad y su tiempo de antigüedad. Esta planilla va a tener unas ciertas clasificaciones para poder determinar el puntaje que se le va a designar a cada ítem de acuerdo a la opinión de cada evaluador. Esos ítems se van del 1 al 5, que para indicar con mayor facilidad se define entre deficiente, regular, bueno y excelente, para mejorar el entendimiento de la persona.
Los aspectos evaluados se dividen primero en lo que es gestión. ¿A qué nos referimos con gestión? Gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso, es decir, sobre un conjunto de actividades. Eso puede ser tanto empresarial como personal. En este caso lo estamos evaluando de manera personal. Y eso incluye lo que es la preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tengan un lugar y la coordinación de sus actividades y correspondientes interacciones y sus semejantes. En este caso hay diferentes ítems que pueden ver, evalúan no todos los criterios, pero grande la mayoría. El segundo aspecto a evaluar son las competencias. ¿Pero qué son las competencias? Son las capacidades humanas que constan de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones que tienen las personas para la vida en los ámbitos personal, social y laboral. En este caso, nosotros pues tomamos lo que fue la iniciativa y la excelencia, integridad, comunicación, supervisión y acompañamiento y apertura para el cambio. Por último, tenemos una sesión de pensamiento abierto. Las personas ya no están forzadas a responder entre la escala del 1 al 5, sino dar opiniones personales. Entre este caso, para empezar, se le pide al evaluador indicar lo que son fortalezas y debilidades del evaluado, no en son de criticar, sino de dedicarnos a mejorar las debilidades y reforzar sus fortalezas. Y no todos pues podemos ver los mismos, y esas fortalezas pues nos pueden ayudar a mejorar debilidades de ciertos compañeros que se pueden visualizar. Por último, tenemos una pregunta abierta que se le sugeriría a la persona en referencia para mejorar su desempeño personal. Esta pregunta abierta pues ayuda a escuchar más opiniones para la persona de manera individual. Claro, estas respuestas no serán directamente a ella y se van a escoger entre las mejores y se va a escoger una forma mejor de decírselas en el momento de tener el resultado de la evaluación. Continuamos con el segundo paso, que es el hacer. El hacer consta en realizar los objetivos que se plantearon en la parte de planificar. Uno de los objetivos era capacitar a los encuestados. El día anterior se dará la notificación que al siguiente día se realizará una actividad evaluativa en el cual se pedirá el respeto y criterio constructivo para el evaluado. En el día de la aplicación, leer brevemente lo requerido y explicar cada concepto para evitar distorsiones dependiendo del nivel de estudio de cada persona. Es decir, de que se debe explicar la planilla para que no haya ningún malentendido ni se al momento de que ellos lean no se tomen las palabras de otras maneras. La aplicación del formulario debe explicar cómo, cuándo, dónde y el tiempo estimado. Cómo el formato debe ser impreso para que cada integrante lo llene de acuerdo a su juicio de forma escrita y con letra legible. Cuándo, para no interrumpir ninguna operación, se propone realizar este formulario antes de iniciar la jornada laboral para que no interrumpa ningún proceso productivo. ¿Dónde? Disponer de una mesa en el departamento de producción proporcionando sillas para la comodidad del que vaya a realizar la evaluación. Tiempo estimado para no presionar al encuestado y tampoco perjudicar la planificación del día laboral, se propone disponer de media hora para la aplicación del mismo y media hora para la explicación también de este mismo, para que también haya un desenvolvimiento en común. Después viene lo que es la parte de recolección, que es simplemente recolectar cada formulario para su posterior análisis. Por último, y por tercer paso, tenemos la evaluación. La evaluación consiste, después de haber recolectado toda la información, evaluarla, analizarla y transmitirla de manera individual al evaluado. En este caso, el evaluado es el operador del área de corte. A él se le deben transmitir los aspectos negativos y positivos que se encontraron.
con el objetivo de fomentar posibles soluciones o mejoras en su área de trabajo, además de una retroalimentación grupal, sobre todo al cliente interno y externo que contenga ese operador. Además donde se fomente el compañerismo, honestidad, los aspectos negativos y positivos que no involucren al evaluado.